Hola chicos, ¿cómo están? La clase de hoy vamos a trabajar en un modelo, ¿cierto? De una vivienda es el mismo modelo que trabajábamos en Archicad. Vamos a cambiar la cafetería que estábamos trabajando, eh, ya que es un proyecto como más pequeñito. Esta también es una vivienda que no es grande, tiene alrededor de 55 metros cuadrados. La habíamos trabajado anteriormente en Archicad, ahora la vamos a trabajar en Revit. Vamos a trabajar el mismo modelo que hicimos esas clases, ¿cierto? Que es el modelo número uno. Comenzamos la clase de hoy. Para poder hacer los terrenos o las superficies topográficas las vamos a hacer a través de la pestaña de masa y emplazamiento en superficie y topografía. Aquí hay puntos importantes que quise mencionar y más adelante vamos a ir probando. Primero nosotros vamos a tener esta vista en planta, ¿cierto? La primera vista en planta la vamos a llamar emplazamiento. Y seleccionando, ¿cierto? Como les decía, en masa y superficie topográfica. Vamos seleccionando cada uno de las intersecciones del terreno y la vamos a visualizar en esa vista. Cosas importantes, porque cosas importantes de destacar son: el terreno se va a ver en este color, ¿cierto? Verde, lo podemos ver en otros colores, que muchas veces estos colores nos van a tapar la visual para poder desarrollar nuestro proyecto, entonces es probable que tengamos que apagar. Hay dos formas de hacer apagado el terreno. Una, que selecciono el terreno, clic derecho, ¿cierto? Ocultar vista, y la primera forma es por elementos. Ya podemos apagarlos de dos formas, por elemento y por categoría, pero al momento de encenderlos, al momento de buscar, ¿cierto? Ese terreno que sea visible, no se van a visualizar de la misma manera, o sea, para poder configurar la visualización. Entonces, lo primero es cuando ocultamos por elemento. Lo que nosotros cuando ocultamos por elemento, nos vamos a ir al comando V de visualización, y en ese vamos a encontrar en categorías de modelo, ya vamos a encontrar el punto que dice topografía. Lo vamos a seleccionar y nos vamos a dar cuenta, o sea, le vamos a hacer clic en topografía y se va a visualizar. Cuando lo hemos hecho por elemento, ¿cierto? Debería visualizarse, y como se ve en la imagen, no se visualiza, o sea, ¿cierto? No, o no está apagado desde ese punto, ¿cierto? No se apagó el terreno desde esa configuración. Después, lo que nosotros hacemos en el caso de que vayamos a visualización y esté como topografía, lo que hacemos es nos vamos en la pestaña de abajo del entorno gráfico, y hay una luz que en el fondo es como encender capas, ya en otros programas. Entonces encendemos la luz y vamos a ver todo en este color, o sea, en este caso se ve de color magenta. Ya se ve como todos los elementos ocultos, y ahí nosotros vemos una gran masa en color magenta, y ese es nuestro terreno que digamos, lo modelamos anteriormente desde masas, ya hay superficie. Entonces seleccionamos el terreno y vamos a incorporar mostrar vista por elementos. ¿Por qué? Porque nosotros lo apagamos por elementos, por lo tanto debemos mostrarlo como elemento, ¿ya? Y de esa manera se va a visualizar, ¿ya? Lo vamos a visualizar. La otra forma, ¿cierto? La otra forma que teníamos es por categoría. Ya nosotros ocultamos el terreno, ¿cierto? Lo ocultamos por categoría y se apagó. Ya no vamos a ver el terreno. Y después, ¿qué vamos a ir? Nos vamos a ir al comando V, a visualización, pero la diferencia es que la pestaña de topografía no está seleccionada, por lo tanto la vamos a encender. Como lo categorizamos, o como se está por categoría de modelo, ¿cierto? Ahí sí está apagado y lo encendemos. Y de esa manera los vamos a ver. Otro tema que vamos a trabajar en
en esta clase van a ser los ejes, ¿ya? Los ejes igual puede que existan casos que salgan los ejes, los diseñemos desde rejilla, ¿cierto? Nos vamos a la pestaña de arquitectura, nos vamos al punto de rejilla, ¿cierto? Y ahí vamos incorporando cada uno de los ejes de manera manual. Se puede configurar, ¿cierto?, los números y las letras de manera consecutiva, y si no podemos cambiarlo desde propiedades. En este caso puede que esté seleccionada una línea continua. Ya los ejes, cualquier tipo de ejes, la forma de representación es línea y punto. Eso quiere decir que debemos configurar esa línea. ¿Cómo lo podríamos hacer? Seleccionamos el eje, ¿cierto? Podemos irnos a configuración adicional, que es una forma, patrones de línea, ¿ya? Y seleccionamos trazo y punto. Y ponemos aceptar, ¿ya? Y si no, también otra forma de hacerlo, ¿cierto? Es seleccionar el eje, irnos a editar tipo, y en editar tipo nos vamos a patrón de segmento de extremo. Y ahí seleccionamos trazo punto y ponemos aceptar. Y de esa manera, ¿cierto? Vamos a ver el eje con trazo y punto, ¿ya? Y de esa manera estaría ok. Esos son como puntos importantes a tener en consideración. Acá tenemos la vivienda que vamos a trabajar, que fue la misma vivienda que trabajamos en Archicad, ¿ya? Pero ahora la vamos a modelar en Revit. Nosotros vamos a trabajar con esta vivienda, que es la número 1, recordando que para este proyecto son 4 tipos de viviendas que están emplazadas en un solo terreno. Las viviendas constan más o menos de una superficie, la vivienda 1 de 55,44 metros cuadrados, la vivienda 2, ¿cierto? La 3 y la 4. Esta vivienda es tipo social, no es una vivienda social, ¿ya? No es una vivienda social, pero sí es una vivienda muy pequeña. Cuenta con su programa de arquitectura, son 2 dormitorios, cuenta con living, comedor, cocina americana y un baño, ¿ya? Este proyecto está hecho acá en AutoCAD, por lo tanto podemos ver, ¿cierto?, que está elaborada la lámina con cada uno de los diseños de las viviendas y además sus elevaciones, su plano de cubierta, su emplazamiento y su corte, ¿ya? Tenemos que, para este caso, haber visto la clase número 2. La clase número 2, la cual nos va a ayudar a cómo limpiar esta vivienda. Lo que vamos a desarrollar hoy día va a ser lo que se muestra aquí a continuación. Nosotros tenemos me voy a ir a emplazamiento, ¿ya? Nosotros ya importamos el archivo desde AutoCAD limpio y escalado, ¿ya? Quiere decir de que si yo mido el terreno, ¿cierto? Ahí tiene una longitud de 15 y yo tomo esa medida, mide 15 metros, ¿ya? De ancho. Acá nosotros ya tenemos incorporados los ejes y además de eso nos vamos al 3D, ya tenemos nuestro radier. ¿Ya? Ahí se ve un radier de 10 centímetros aproximadamente. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Comencemos a trabajar. Hoy día no voy a encender la cámara porque al encender la cámara les puede tapar alguna configuración en la cual yo pueda estar trabajando. Entonces no voy a encender cámara para que lo sepan. Comenzamos a trabajar entonces. Previamente yo tengo abierto un proyecto, lo vamos a guardar. Ya lo vamos a guardar en nuestra carpeta. Puse proyecto vivienda, ¿cierto? Vamos a ingresar 01. Vivienda tipo 1. Recordar, ¿cierto? Las opciones. Recordar guardar 5 veces, ¿cierto? Aceptar. ¿Qué otra cosa teníamos que tener en cuenta? Solamente eso.
por ahora, ¿cierto? Guardar. Lo que vamos a hacer acá, nos vamos a ir, si es que ustedes se acuerdan, vamos a hacer un recordatorio, nos vamos a ir a las unidades de proyecto. Primero, UN, revisar que nuestras unidades de proyecto estén en metros, con 2 decimales y ponemos a aceptar. ¿Ya? Ahora nos vamos a insertar, nos vamos a importar CAD. Y acá nosotros tenemos la vista previa o previsualización, ¿cierto? En la parte derecha, y ahí nosotros no vamos a trabajar con todo el proyecto, sino que nosotros previamente ya tenemos una planta limpia. Ahí no se aprecia bien, pero ya está limpia. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a traspasar los colores. Recuerden configurar este punto. Vamos a pasar los colores en blanco-negro. Vamos a traspasar las capas, solamente las visibles. Esto es muy importante. En metros, el archivo de AutoCAD está en metros. El archivo original está en centímetros, pero el otro nosotros ya lo escalamos. Y para eso tienen que haber visto la clase número 2. Una vez que vieron la clase número 2 y lo limpiaron, ¿cierto? Yo aquí tengo 01-arquitectura y pongo centro a centro, ¿cierto? Colocar en nivel 1. Abrir. Ya. De esta manera, nosotros tenemos nuestro proyecto, ¿cierto? Recordar que en el navegador de proyecto, en la parte de planos, yo cuento con planimetría general, con primer nivel, con segundo nivel. Planimetría general, vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner clic derecho, cambiar nombre, emplazamiento. ¿Ya? Emplazamiento. Entonces estamos en el nivel. Cuando nosotros tenemos estos elementos en Revit, significan las vistas. ¿Ya? Estas son las elevaciones y están asociadas a estos alzados. ¿Ya? Digamos, estos símbolos que tenemos acá son las visualizaciones. Y el tamaño de la visualización, ese tamaño de línea es el tamaño de la visualización. Por lo tanto, cada una de estas, si nosotros nos vamos acá, como no tenemos proyectado nada, ¿cierto? No lo podemos ver, pero en el fondo son las visualizaciones. Como lo configuramos centro a centro, pero igual quedaron desplazadas las vistas, la idea de todo esto, vamos a seleccionar la línea y la vamos a dejar lo más cerca de nuestra planta. Al igual que vamos al comando mover, MV, ¿cierto? Centramos y lo más cerca de nuestra línea. ¿Ya? Podemos desplazarlo de esa manera. Entonces, ¿cómo lo hacemos, cierto? Pinchamos y nos vamos a MV o mover. ¿Qué tenemos acá? Cuando esta flecha me indica hacia dónde está visualizando la elevación. Si yo selecciono la de arriba, si ustedes se fijan, al tiro me generó en el navegador de proyectos en alzado, me generó un alzado 1C. Y elimino el de acá, me va a decir que la vista norte la va a suprimir. ¿Ya? O sea, quedó solamente con esa flechita, me está indicando que es el alzado 1C. Entonces, de esta manera, yo voy a dejarlo tal cual, me va a eliminar, ¿cierto? Y me dejó el alzado 1A. Después vamos con las siguientes vistas. Las voy a desplazar, ¿cierto? Voy a mover y me voy a ir a mis vistas. Vamos a dejar esa línea. Hasta el momento no encontré cómo seleccionar ambas. Lo busqué, pero no pude seleccionar ambas. Por lo tanto, vamos a desplazar primero esto y después nuestro símbolo. Vamos a seleccionar el símbolo, ¿cierto? Lo vamos a desplazar y vamos a desplazar nuestro. Esto es importante, que las elevaciones ojalá queden a la misma. Yo en eso soy súper
como trato de ser muy ordenada en esto, ¿cómo lo puedo hacer para que quede de esta manera? Lo que nosotros podemos hacer es una línea. Para generar una línea, nos vamos a ir a la pestaña Anotar, nos vamos a ir a Línea de detalle y acá vamos a seleccionar una línea. Esta línea es solamente referencial, por lo tanto, pincho, ¿cierto? La dibujo, MB y lo desplazo, ¿ya? Y de esa manera después selecciono y suprimo. Y quedó de esa forma. Además de eso, acá en esta se tapa un poco con la plantilla, entonces yo desplazo de esta manera, ¿cierto? Selecciono el símbolo del alzado y lo desplazo. ¿Ya? Y lo desplazo de esa manera. Entonces ahí tengo mis 4 elevaciones. Otra cosa importante, nosotros acá en nuestro diseño tenemos que este deslinde es el poniente. Por lo tanto, esta elevación, ya que era el alzado 1A que hicimos, vamos a cambiarle el nombre, poniente. ¿Correcto? Poniente. Después nosotros seleccionamos aquí y en la barra de propiedades me está indicando que esta es el nombre de la vista es sur. Pero la verdad no es sur, porque si este es poniente, este es oriente, ¿ya? Por lo tanto, la sur es oriente, ¿ya? Y ahí cambió. Si se dan cuenta, si yo selecciono la vista, acá me indica oeste en propiedades y me indica oeste en el navegador de proyecto, ¿ya? Busco nombre de vista en datos de identidad, nombre de vista, oeste, y es el mismo que en el navegador, por lo tanto podemos cambiarlo de 2 formas. Después nosotros seleccionamos esta vista y esta vista la seleccionamos y nos indica en las propiedades de que es el este, pero en realidad aquí dice norte, ¿ya? Por lo tanto, norte, ¿cierto? Y ahí cambió en el navegador de proyecto. Después nos vamos a seleccionar la otra y la otra nos indica que es la que está a la izquierda, que es oeste, pero en realidad es sur. Por lo tanto, sur. ¿Ya? Y ahí tenemos las 4 vistas. Por lo tanto, cuando nosotros generemos un cambio, ¿cierto? Lo vamos a poder ver en el navegador de proyecto. Vamos con lo siguiente. Primero, tengo seleccionado, ¿cierto? Si yo quisiera ocultar esto, lo selecciono, me voy a ocultar vista por categoría, ¿ya? De esa manera yo voy a ocultar. Si se dan cuenta acá, por ejemplo, ya, esto lo vamos a desplazar, ¿cierto? Nos gustaría que estas elevaciones quedaran alineadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a anotar, nos vamos a línea, dibujo una línea auxiliar, selecciono el símbolo MB, posiciono y lo centro. Y después puedo eliminar la línea. De esta manera, ¿cierto? Quedaron nuestras elevaciones configuradas. Ahora, ¿cómo visualizamos esa plantilla? Vamos al comando V, ¿ya? Voy a ir, me va a aparecer este cuadro de diálogo en categorías de modelo, como lo oculté como categoría, entonces voy a visualización y acá debería ser, dice categorías de anotación, dice categorías de modelo analítico, categorías importadas, por lo tanto lo selecciono, ¿cierto? Y es ahí. De nuevo, visualización en categorías de importadas, ya de esa manera yo si lo apago pongo aplicar y desapareció, ¿cierto? Y pongo aplicar, lo enciendo y apareció, ya. Ese es un punto. Ahora nos vamos a ir a crear topografía. Vamos a crear una topografía
fácil, relativamente esto en realidad en la realidad nunca una topografía es plana, siempre tiene un poco de altura, ¿ya? Y tiene curvas de nivel. Acá nosotros podemos hacer una superficie topográfica, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es que esto que dice deslinde, poniente, tener claro cuál es el recuadro, ¿ya? Esa es la línea oficial, la que divide el uso público del privado, y el deslinde sur y el deslinde norte. Entonces tener claro cuáles son los puntos de intersección. Entonces nos vamos a masa, nos vamos perdón, voy a cerrar acá, masa, superficie de topografía, y aquí me posiciona, ¿cierto?, una X y un tic, y lo está indicando en colocar punto. Por lo tanto, ahí yo voy anotando la intersección de cada punto. Entonces yo posiciono de esta manera, pincho ahí, pincho acá, pincho ahí, en cada extremo, y finalizo, ¿ya? Y de esa manera le pongo finalizar, tengo que darle la orden para finalizar. Otro punto importante, por ejemplo, en elevación está en 0. Yo puedo incorporar 0,1, depende del tipo de elevación que tenga, ¿cierto? Vamos a dejar en 0,1 y finalizo, ¿ya? De esta manera me generó la topografía. Entonces, ¿cómo lo puedo visualizar? Lo voy a ver desde el 3D, ¿cierto? Lo tengo aquí. Puedo ver cada una de las elevaciones, ¿ya? No me las muestra. Ahí me muestra. Si yo selecciono, me está mostrando. Modificar topografía, ¿cierto? Entonces, me voy a emplazamiento. Me voy a primer nivel. Y lo tengo como material por categoría. No quiero dejarlo en primer nivel, ya no quiero posicionarlo en primer nivel, por lo tanto lo selecciono, vamos a diseñarlo lo voy a cerrar en emplazamiento, ya, masa, topografía, lo hicimos de nuevo, lo eliminé, clic, pincho, pincho, pincho y pincho, ¿ya? Y lo dejé en 10 y me lo dejó en primer nivel. Me voy al 3D y ahí sí me lo dejó elevado, ¿cierto? Lo dejó en el primero porque yo pedí que tuviera 10 centímetros y me dejó los 10 centímetros de elevación, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer, y ahí yo dejo superficie, le pongo OK, ¿cierto? Le di la orden, lo voy a bajar, lo puedo bajar, entonces lo arrastro y lo dejo, ¿cierto?, abajo, porque no quiero que tenga esos 10 centímetros, ¿ya? De hecho, después lo vamos a volver a bajar, ¿ya? Nos vamos a emplazamiento, nos vamos a primer nivel, ¿cierto? Nos vamos a vistas, en visualización, lo buscamos. Yo puedo escribir topografía, está encendido, aceptar. Si es que lo quiero ver sombreado, ¿ya? Ahí apareció. O sea, lo que hice aquí fue, como no lo encontraba, porque en realidad lo que tenía era línea oculta, ¿ya? Se puede confundir que no lo estoy mostrando con la visualización. Entonces yo aprieto V, visualización, busco acá por categoría, busco topografía y veo que está encendido. ¿Ya? Ese sería como dentro de, por decir de alguna manera, los protocolos. Entonces lo enciendo, no lo tengo. Lo que voy a hacer es que lo voy a buscar por sombreado y ahí lo voy a encontrar. Por lo tanto, acá nosotros tenemos nuestro terreno. Vámonos con lo siguiente. Ahora lo que vamos a trabajar van a ser los ejes. En este caso el terreno yo lo puedo ocultar por elementos. ¿Recuerdan eso? ¿Cierto? Si yo lo oculto por elementos, me voy a B, lo busco acá, pongo topografía y está encendido. Por lo tanto, no lo puedo, ¿cierto?, ver.
¿Qué es lo que voy a mostrar elementos ocultos? Enciendo y apareció de color magenta. Lo selecciono y pongo mostrar elementos y apago la luz y ahí apareció. Si yo lo selecciono y lo oculto por categoría, voy a visualización, veo, busco topografía y va a estar apagado y de esa manera lo enciendo, ¿ya? O sea, depende de cómo lo queramos ocultar. Lo vamos a ocultar por categoría. Nosotros acá tenemos los ejes. Ahora vamos a trabajar los ejes. ¿Cómo se trabajan los ejes? Los ejes se trabajan así. Nos vamos a textura, nos vamos a rejilla, ¿cierto? Y aquí se abre este cuadro de diálogo, ¿ya? Y empezamos a dibujar nuestros ejes, ¿ya? Ahí tenemos nuestros ejes. Primero, lo que vamos a observar de estos ejes es que el círculo está muy grande. ¿Qué significa eso? Si nosotros nos vamos abajo, dice escala 1 a 200, por lo tanto, Revit automáticamente posiciona un zoom en escala 1 a 200, pero nuestra planta por lo general está a escala 1 a 50. Y si se fijan, ahí quedó más pequeño, ¿ya? No quedó del mismo tamaño que quedó el archivo que viene desde CAD. Igual podemos configurarlo para que quede de ese tamaño. Lo que tendríamos que hacer ahí es editar familia, que no lo vamos a ver en esta oportunidad, ¿ya? En otra oportunidad podría ser. Ya, entonces selecciono el eje y estoy observando que arriba no me posicionó el 1, el número. Entonces lo que hago yo es que lo seleccioné y aquí tiene una pestaña que dice mostrar burbuja y de esa manera la muestro. Ahora, ¿cómo le cambio la línea? Ya en la línea selecciono, me voy a propiedades, pongo editar tipo y pongo, déjenme ver si no es segmento central, parámetros de segmento, patrón de segmento de extremo y aquí abajo me voy a trazo punto, que ese es cómo se debe representar un eje y pongo aceptar y si se dan cuenta, ¿cierto? Me va a cambiar. Si lo pudiéramos mover, se nota, pero ya movámoslo, ¿cierto? Igual me lo hizo con un control Z. Vamos a ir a editar, trazo punto, está bien, trazo punto. El punto parece digamos, una línea. Y después, de nuevo, repetimos, arquitectura, rejilla, y aquí voy, ¿cierto?, con mi otro eje. Si se dan cuenta, de manera automática me genera el número 2. No tengo que estar, digamos, incorporándolo de manera manual. Entonces acá, después trazo el otro eje, que es el 4, y después trazo el otro eje, que es el 5. ¿Ya? Después trazo el otro eje, y aquí me lo indicó como 6. Entonces lo que hago es que lo selecciono, ¿cierto? Nombre, y pongo A. Y me lo cambio y enciendo en el otro extremo, ¿ya? Después, de nuevo, me voy a arquitectura, rejilla, y tengo el B. El B, ¿ya? Arquitectura, rejilla y el C. Y el D. Ya, ¿qué hice acá? Como estaba, digamos, por defecto desde AutoCAD, venía hasta ese tamaño, yo quiero que me siga la misma línea. Entonces lo que hago es que en ningún momento pincho, sino que guío. Automáticamente Revit me indica una línea segmentada, ¿ya?
y me está mostrando, ¿cierto?, que lo posicioné ahí. De esta manera, si yo selecciono oculto vista por elemento, ¿cierto?, tengo todos mis ejes. Ya de esta manera ya tenemos los ejes. Los muestro, ¿cierto?, lo que tengo oculto. En este caso, mostrar por categoría, y yo quiero mostrar, ¿cierto? Y ahí tengo mi terreno. Me falta mostrar la plantilla. Me voy a visualización, me voy por categoría, aceptar, me voy a mi nivel 1, ¿cierto? Y aquí tengo actualizado. Ya tenemos que acá cada nivel debo configurarlo en cada nivel, ¿cierto? Porque nosotros lo estábamos haciendo en emplazamiento y en nivel 1 no estábamos incorporando los ejes, por lo tanto nos posicionamos en el navegador de proyecto en nivel 1 y lo que tenemos que hacer es encenderlos, ¿cierto? Acá tenemos que encender el D, el C, los encendemos de manera... ¿Los tenemos todos? Sí, los tenemos todos. ¿Ya? Hasta aquí vamos bien. Ahora lo que vamos a hacer va a ser nuestro radier. Ya nos vamos a hacer nuestro radier. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual más adelante probablemente este radier que vamos a hacer. A ver, primero nosotros trazamos los ejes. Los ejes son lo más importante antes que empezar a modelar el muro, ya, porque en el fondo el muro va de eje a eje. Ya, eso es algo importante que tenemos que trazar. De hecho, en una construcción lo primero que nosotros empezamos a trazar son los ejes al momento de ejecutarla. ¿Ya? Ahora vamos a hacer radier en esta clase, pero es probable que después nuestro muro no tenga este espesor, porque este espesor viene dado de un modelo de arquitectura, y el modelo de arquitectura, ¿cierto?, no es paramétrico. O sea, son líneas, son solamente líneas, tiene 12 centímetros, lo cual no significa que este muro en la realidad, cuando nosotros incorporemos el material, tenga esos 12 centímetros. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que si nosotros diseñamos nuestro radier a borde del muro que viene desde la importación de AutoCAD, no va a coincidir, ¿cierto?, con el término del muro. Pero para efectos de esto, lo vamos a modelar desde ese borde y después vamos a hacer las modificaciones cuando lleguemos a la clase de muros. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Nos vamos a ir a arquitectura y nos vamos a ir a suelo, ¿ya? Y en suelo, lo que tenemos acá son distintas clases de suelo. Por ejemplo, tenemos el por defecto, que es 30 centímetros. Vamos a utilizar ese. Vamos a editar tipo. Y lo que vamos a hacer aquí es que estamos en la familia de suelos y hay varios que podríamos seleccionar. Nosotros vamos a seleccionar el por defecto, que es de 30 centímetros, pero este no lo vamos a modificar, o sea, no nos vamos a ir a editar y modificar acá. Lo que vamos a hacer va a ser duplicarlo, ¿ya? Y lo podemos llamar radier de 10 centímetros, ¿ya? Vamos a modelar solamente radier, no vamos a hacer fundaciones porque no estamos en un modelo estructural, por lo tanto a nosotros nos interesa tener el radier, ¿ya? Para estos efectos. Entonces le pusimos radier en Chile. En Chile nosotros, no sé, en otros países pueden llamarle losa de piso, ¿cierto? También en otras nacionalidades, nosotros en Chile le llamamos radier, que es de hormigón. Entonces aceptar y lo aceptamos, ¿cierto? Y ahí ya lo podemos editar. Entonces nos vamos a estructura y ponemos editar. Si nosotros cancelamos, por ejemplo, aquí tiene por defecto el grosor predeterminado, que es 0,30. No lo podemos modificar. ¿Cómo lo podemos modificar? Nos vamos a editar y aquí, ¿cierto?, tenemos estructural,
por categoría, ¿ya? Por categoría, y aquí podemos seleccionar el material. Hormigón, a ver, hormigón, ¿ya? Vamos a seleccionar hormigón, gráfico, apariencia, físico, térmico. Aquí tenemos una serie de datos que podríamos incorporar, que no lo vamos a hacer en esta oportunidad, ¿cierto? Porque estamos haciendo un diseño simple, ¿ya? Y si nosotros quisiéramos editar esto, tendríamos que, igual, lo mismo que cuando nosotros tenemos un suelo y tenemos el que está por defecto, nosotros lo que hacemos es duplicarlo, ¿cierto? En los materiales ocurre lo mismo. No editemos el que ya tenemos, porque esto nos van a servir de base en nuestra base de datos. Por lo tanto, si nosotros queremos modificarlo, lo que tenemos que hacer es que nos vamos aquí abajo a esta ruedita y aquí vamos a irnos a duplicar material y elemento o crear material nuevo. En este caso vamos a duplicar el material y elemento. Entonces vamos a poner, por ejemplo, radier, hormigón o hormigón de radier, ¿ya? Para el material, ¿cierto? Y aquí podemos tener la descripción, ¿ya? Puede ser una descripción, un G30, ¿ya? Que es la categoría, la clase, un G30, ¿cierto? O podemos incorporar hormigón G30, ¿ya? Clase de hormigón, a aceptar. Fabricante, podemos incorporar fabricante, podemos incorporar el costo. Eso no van a ser configuraciones que vamos a hacer ahora. Entonces ponemos a aceptar. Y en este caso, el espesor es de 10 centímetros, ¿ya? Entonces, el material estructural, ¿ya? A aceptar, ¿ya? Y ahí, material y acabado, aquí abajo apareció material estructural, hormigón de radier, ¿cierto? Y ahí tenemos nosotros nuestro radier de 10 centímetros. Entonces ponemos a aceptar. Ya una vez que creamos, nos vamos a ir a propiedades y en propiedades nos indica suelo, ¿cierto? Y ahí dice radier de 10 centímetros. Y ahora recién, nosotros todavía estamos en modificación y crear contorno de suelo. Aquí dice líneas de contorno, entonces seleccionamos el tipo de línea y nos vamos a seleccionar cada uno de los bordes. Ay, hay un eje chueco. ¿Qué pasó con ese eje? Ya, después lo vamos a solucionar. Entonces aquí tenemos que tener eso y eso. Como ahí lo terminé en esa intersección, yo le doy la orden de finalizar modo de edición, ¿cierto? Y de esa manera me modeló el radier. $180. ¿Qué hice? Seleccioné ahí lo modificamos, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos, cierto? Fue seleccionar el eje que estaba mal dibujado, le cambiamos el ángulo a 180, ¿cierto? Ahí se mantuvo derecho y lo posicionamos donde correspondía. Ahora nos vamos a 3D, guardar proyecto. ¿Se acuerdan? Habíamos configurado antes Revit para que nos recordara que tenemos que guardar. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Nos vamos a ir a una elevación. Y en la elevación lo que vamos a encontrar es nuestro suelo, ¿ya? Y el suelo lo vamos a volver a bajar, el terreno, lo seleccionamos como ver y lo posicionamos. Y dejamos, ¿cierto?, nuestro radier de 10 centímetros, o sea, si nosotros tomamos la regla y medimos, tiene 10 centímetros, ¿cierto? Y ahí lo seleccionamos y en propiedades dice suelo radier de 10. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a ir a niveles y en niveles, el nivel lo vamos a dejar en 0,0, nivel de piso terminado, ¿cierto? Lo dejamos en 0,0. Y de esa manera vamos a empezar a diseñar. Tenemos eso, ¿cierto? Lo vemos en 3D. Hemos terminado la importación desde AutoCAD. Hemos terminado el terreno. Además, hemos incorporado ejes. Hemos hecho radier, ¿cierto? Y configuración de radier y la configuración de los tipos de línea para los ejes. Con esto ya empezamos a trabajar nuestro modelo y ya podemos empezar en las próximas clases a incorporar muros. Espero les haya servido esta clase, que estén muy bien. Chao, chao.